Esta mañana dieron a conocer tanto un balance en la cuenta pública de lo que se ha hecho desde la Coordinación Sociocultural de la Moneda, pero también se hicieron los anuncios que se estaban esperando hace bastante tiempo respecto a qué va a ocurrir con la institución de la primera dama. ¿Cuáles son los cambios que se informaron esta mañana? Queremos conocer todos los detalles y para eso estamos justamente con Irina Caramanos, coordinadora sociocultural de la presidencia. ¿Cómo estás? Bienvenida, Irina. Muy bien, ¿cómo estás tú? Gracias por invitarme. Bueno, partamos lo primero. Hicieron un balance, una cuenta pública, todos los cambios que pudieron hacer durante este año. ¿Con qué sabor se queda después de eso? Bueno, la verdad ha sido mucho trabajo, principalmente porque teníamos un plan construido en etapas para, primero que nada, estudiar y, digamos, el origen de los propósitos de cada una de las fundaciones, ¿cierto? Por otro lado, también escuchar para saber cuál era el diagnóstico actual de cómo se estaba cumpliendo ese propósito, porque en el fondo nosotros hicimos un trabajo de valoración también de cómo es que estas fundaciones se crearon, con qué objetivos se crearon, porque hoy en día, por ejemplo, responden a grandes y diversos grupos de la población. Entonces, como nos debemos a las personas, lo que nos importaba era garantizar los mejores estándares dentro de esas fundaciones, ya que existían en ese espacio, y eso lo tuvimos que hacer, por supuesto, de manera, digamos, minuciosa, en etapas, desde el comienzo del año, y luego, al tener ya un diagnóstico actualizado, luego de haber hablado con sindicatos, trabajadores, con distintos directores, también con los directorios que llevaban más tiempo que yo en esta conformación de las fundaciones, ¿cierto? Y también haciendo, ¿cómo se llama?, estudios externos que nos dieran una mirada sobre cómo es que estaban funcionando y cumpliendo su propósito. Hicimos otra etapa que tuvo que ver con la implementación de mejoras internas, ¿cierto?, finanzas, etcétera. Y también a nivel programático y de subirle el estándar como para el nivel comparado, ¿cierto? Y eso todo hoy día lo contamos en la mañana y nos lleva también a un lugar en donde decimos, bueno, en la última etapa lo que detectamos es la importancia de la articulación de cada una de estas fundaciones para que en el fondo puedan ser más sostenibles en el tiempo, no depender tanto de una instancia o de una persona que las dirija, sino que estén insertas en una red más amplia que les permita innovar, ¿cómo se llama?, compartir experiencias, buenas prácticas. Y eso nos deriva también a la conclusión de que era pertinente, ¿cierto?, que siendo fundaciones tan importantes hoy en día en nuestro país, la responsabilidad nos llamaba a conectarlas de manera más fuerte con los ministerios sectoriales de los que ya reciben glosa. Entonces, lo que te estoy contando es que el espacio como institucional de la primera dama ha tenido estas fundaciones insertas como en la presidencia a propósito de que el presidente de la República designa a quien las va a presidir. Pero, ¿cómo se llama?, llegamos a la conclusión, y hoy día también lo volvimos a decir, y también lo dijimos en octubre, de que era importante buscar una mayor idoneidad en la presidencia de estas fundaciones y que por eso debieran salir de presidencia, y para eso hicimos cambios estatutarios. Y hoy día se cerró la fundación la coordinación sociocultural. Antes de profundizar en eso, en este diagnóstico que ustedes hicieron, ¿encontraron algo que les llamara la atención, algún cambio que quizás fuera muy querido por las fundaciones o que ustedes creen que de verdad poder cambiar con todo este giro? Sí, la verdad que sí, sobre todo en materia de profesionalización. Me llamó mucho la atención desde el día 1, en realidad. Lo que pasa es que el primer día lo que hicimos fue hablar con los sindicatos de cada una de las fundaciones, porque imagínate, es como multiplicar la mirada desde dentro de las instituciones. Entonces, y que trascienden a los gobiernos. Exactamente, entonces, ¿qué mejor fuente para saber cómo estaban funcionando por dentro cada una de ellas? Y desde el primer día nos llamó la atención que había un anhelo bastante dolido incluso, con que las direcciones regionales, por ejemplo, de las grandes fundaciones, estoy hablando de Integra, que tiene 27.000 trabajadores, por ejemplo, que esas directoras regionales no fueran, por ejemplo, no sé, seleccionadas por concurso, o que fueran en el fondo designadas a dedo. Y por eso establecimos como novedad, digamos, innovamos en hacer concursos públicos mixtos internos, de promoción interna, tanto en Integra como en Prodemo. Eso fue, yo creo, un cambio súper importante, porque en el fondo también es el reconocimiento del profesionalismo de las personas que llevan muchos años trabajando ahí o en el sector,
Y todo eso redita finalmente no solamente a la fundación, no solamente a la parcela de cada uno, sino que estamos hablando de cómo es que esa fundación en particular, por ejemplo, Integra o Prodemo, en el caso de Integra, redita en la complementariedad de todo el sistema de educación inicial y con sus distintos sostenedores, ¿cierto? Que ahora a nivel de ministerio, por supuesto que sus contrapartes son todos los sostenedores, por ende todos debieran complementarse de la mejor manera y darse ejemplos para subir mutuamente los estándares, y creo que este fue un gran ejemplo para eso. Van a haber 3 ministerios que van a designar a los presidentes de las fundaciones dependiendo de cuáles de ellas son. Sí. Y eso va a ocurrir desde lo que pasa es que hay un trámite que, digamos, que tiene que ver con que se tome conocimiento de las modificaciones, ahí nos van a notificar. Cuando pase eso se cambia la presidencia y en ese momento los ministros tienen que designar a otro presidente. Eso me imagino que va a durar un mes aproximadamente. Yo me imagino que dentro de enero deberá poder suceder. Desde antes de asumir en este cargo, ya habían una visión, ya sabía, incluso ustedes habían anunciado que querían terminar con la institución de primera dama tal como la conocíamos. Hay muchos prejuicios con usted, con el presidente, con todo, ¿no? En general prejuicios en la vida. Pero ¿cuáles son los prejuicios que usted tenía y que una vez estando en el cargo se dio cuenta que quizá eran distintos de como los pensaba? Mira, yo te diría que más que prejuicios, yo desde el inicio vi que esta figura es excepcional dentro de toda la estructura del Estado. En el fondo no hay otro cargo, otro rol ocupado en un nivel tan alto, ¿cierto? Por la pareja de alguna persona democráticamente electa, ¿cierto? Eso fue lo primero en el fondo que sí nos llamaba la atención y que por eso también considerábamos que desde una mirada contemporánea merecía al menos repensárselo. También asumimos para justamente con todo el respeto que merece la institucionalidad que ya se había construido en ese espacio, hay que revisarla con calma. Encontramos la fórmula en un año, pero podrían haber sido 2 también. Lo que pasa es que también quisimos ser eficientes, o sea, en tanto encontramos una fórmula para buscar y encontrar una mayor probidad, es que propusimos estas modificaciones estatutarias. Pero claro, cuando tú me dices prejuicio, la verdad es que en el fondo creo que llama la atención ir con su pareja al trabajo, ¿o no? O en el fondo uno no elige a sus parejas pensando que alguna vez van a ser autoridad, y van a tener 6 grandes temas a cargo, como estas fundaciones que son muy diversas y manejan fondos públicos en su relación con los ministerios. Entonces me llamaba mucho la atención esta vinculación entre la figura, digamos, el político con mayor legitimidad democrática y una figura, digamos, a su lado, con una institucionalidad de la cual no se habla mucho, pero que sí está en un espacio de poder y que no cuenta con ese nivel de legitimidad democrática. Pero eso en el fondo no es un prejuicio, porque es la misma sensación que tenía antes, la confirmó. Sí. Pero yo cuando le pregunto por un prejuicio, me quiero decir, por ejemplo, en ese mismo sentido de ser la figura o el acompañante, o solo estar ahí por ser la pareja de... Estando ya en el cargo, viendo las cosas que se podían hacer, lo que se podía cambiar, ¿hay algún prejuicio respecto a que en realidad sí se puede generar un aporte y no es solo el simple hecho de estar por ser la pareja de...? Yo creo que siempre se puede generar un aporte en política, sobre todo desde espacios de poder, por ejemplo, o el mero hecho de tener exposición pública puede amplificar, por ejemplo, la voz o puede amplificar lo que uno diga, y eso puede tener repercusiones, ¿cierto? Y en ese sentido uno puede tener bastante influencia. Lo que pasa es que yo no quise ese protagonismo para generar influencia o para usar ese espacio como plataforma de nada, no tengo intereses electorales. Entonces, la verdad es que sí, por supuesto que además, por ejemplo, las fundaciones sí han sido un gran aporte a nuestro país, ¿cierto? La pregunta, creo, no es si es que se pueden hacer cosas buenas desde ese lugar, sino que de si es legítimo que esa persona las haga desde un lugar de poder. Y yo creo que esa era la diferencia. Ahora, quizás si lo miramos desde el otro punto de vista, de por qué surgió esa institucionalidad, sí. Uno se pone en el rol que va a tener usted desde mañana, por ejemplo. Ya. ¿Cómo es ser o qué se puede hacer como pareja de un presidente? Porque evidentemente no debe ser tan simple como llegar y salir al mundo laboral, tener un trabajo como cualquier persona. Siempre va a haber un cuestionamiento respecto de dónde trabaja, cómo consigue el trabajo. Si es que, no sé, una fundación y consigue recursos, siempre va a estar la presión encima. Entonces, probablemente como se considera que no es tan fácil ser pareja de un presidente, se crea este rol.
¿Qué hace entonces? ¿Cuál se imagina usted que va a ser el rol después de? O que debería tener una pareja de presidente. Sí, yo la verdad creo que hoy en día las mujeres pueden ocupar un espacio en la política y pueden ser electas democráticamente. Y creo que es nuestra responsabilidad generar los mecanismos democráticos también para que exista esa paridad, por ejemplo. Yo creo que eso es lo que tenemos que asegurar a nivel de sistema. Por eso no creo que esta figura, digamos, en estos tiempos sea como la versión actualizada de lo que tiene que ser la pareja de un presidente. Yo creo que la pareja de un presidente perfectamente puede también tener una autonomía profesional, por supuesto que va a acompañar a su pareja si es que en el fondo lo acuerdan de esa manera en distintas instancias. Y yo creo que por supuesto que ser la pareja del presidente o ser la familia del presidente o estar cercano al presidente cuenta o hace que la figura tenga una alta exposición pública y eso por supuesto que también aumenta la expectativa, digamos, ética de su comportamiento. Y por cierto que en temas de probidad no se puede trabajar en un espacio en donde se generen conflictos de interés, pero eso es algo que viene con la decisión de hacer política, de meterse en este mundo, pero sobre todo de tener la convicción de por qué estamos buscando esa probidad. Pero yo creo que lo que me preguntas también tiene harto que ver con cómo uno podría llegar a imaginarse una pareja presidencial o esta figura ya no estereotipada y creo que va a ser una buena etapa para eso, porque creo que ambos nos podemos desenvolver muy bien en nuestros espacios. Además yo soy muy militante, entonces también voy a seguir militando. Para mí todo este año fue un acto también muy militante, porque significó también en el fondo ponerme al servicio de un cambio sin identificarme con ser una primera dama, sino que con el neto interés de transformar una institución para hacer mejor al Estado, ¿cierto? Para que el Estado sea un mejor instrumento para el pueblo. Porque para eso en el fondo existe el gobierno, por eso existimos los políticos. Y creo que eso es algo que amerita a veces meterse en espacios que no sean tan cómodos para poder cambiarlos al ritmo que sea necesario. Y esa es mi posición y voy a seguir militando, pero voy a tener otras tareas, otros desafíos que todavía no conozco. Desde el punto de vista de lo anecdótico, este fue un año muy intenso, hubo viajes, sí, hubo muchísimas actividades. ¿Cuáles son las cosas que más le llamaron la atención, las que más la marcaron? Qué interesante. Me llama mucho la atención la expresión de las personas en la calle o en cualquier espacio público al que vamos, porque hay una comprensión de que este proyecto es colectivo, como que nos dicen mucho que este proyecto es nuestro, gracias por representarnos o por estar ahí, le dicen al presidente, pero destacando que estamos juntos haciendo estos cambios, que estamos juntos deseando lo mismo, y creo que eso es un avance para la política chilena también, porque yo creo que el presidencialismo ha generado también que las personas deleguen mucho como el poder en la autoridad, ¿cierto? Pero yo creo que las cosas también han cambiado en los últimos años en Chile y creo que la agencia política de las personas está a la vista y eso también nos lo comunica mucho en espacios y eso a mí me ha alegrado mucho, me ha sorprendido, así que en ese sentido quizás esa es mi anécdota, quizás no es tan entretenida, pero... De las personas que he conocido, porque hay mucha experiencia y mucho conocimiento entre medio también. Sí, yo estoy como muy orgullosa y gratamente sorprendida y agradecida de haber podido establecer conversaciones con todas las ex primeras damas y directoras socioculturales. La verdad es que para mí ha sido impresionante poder tener esas conversaciones, conocer su trabajo, sus experiencias, porque tener el acceso a esa información para mi trabajo fue crucial, porque me tomé muy en serio el origen de este espacio de primera dama, lo quise entender muy a profundidad y agradezco mucho cada una de esas conversaciones, muy generosas por cierto además, para poder avanzar en esa comprensión y tomar la mejor decisión posible respecto de esta como versión institucionalizada de la pareja, ¿no? Que es como... No es obligatorio, no es necesario. ¿Hay algún sentimiento encontrado? Porque finalmente, más allá, lo decías, de la opinión que ustedes tenían antes de asumir este rol y después de hacer esta transición, de dar ese paso al costado.
yo creo que... ¿Cuál fue la última pregunta? Lo del pasado. Si hay un sentimiento encontrado, porque Ah. finalmente, estando en el cargo, asumiendo, Sí. pudiendo compartir con toda esta persona, claro, dar un paso al costado, dejarlo de lado, debe generar algo, me imagino. Yo creo que tener poder, digamos, es un ejercicio bien interesante, pero con el cual hay que tener mucha responsabilidad. Yo sabía desde el principio que me iba a ir y que tenía una misión clara. Entonces, la verdad, tampoco nunca sentí que en el fondo iba a acumular poder, ¿no? Pero sí es tensionante estar en espacios de poder. Y creo también que es tensionante tomar la decisión de este ejercicio que hicimos este año, porque en el fondo habitar un espacio para respetarlo, respetar su pasado, entenderlo, implica ciertos gestos, incluso corporales e intelectuales, que después en el fondo para deconstruirlo, para modificarlo, uno tiene que también dar un giro y eso puede malentenderse o verse contradictorio, pero en realidad fue un proceso planificado, porque en el fondo lo contrario habría sido abandonar la opción de generar algún cambio, ¿cierto? O dejar que en el fondo las cosas se repitan en el tiempo. Y hay muchos espacios institucionales en los que yo creo que eso puede suceder si es que uno no los va revisando permanentemente. Pero hacer eso como uno mismo es obviamente tensionante, quizás ese sería como el sentimiento encontrado, pero ha sido, yo creo, durante todo el año un desafío. O sea, esto va a ser un alivio de alguna manera. No sé, no sé, pero sí me siento responsable, la verdad me siento como muy... sensación de misión cumplida en el fondo. Sí, como que siento que es lo que más he sentido todo el día y todo este mes también, y viendo cómo se van cumpliendo los procesos y las etapas, las últimas etapas, he sentido mucha responsabilidad, en la que todo el tiempo sentía con mucha urgencia. Ahora la siento como un proceso completándose, ¿no? Y eso no te puedo decir otra cosa que responsabilidad. Más allá de lo que va a hacer usted personalmente, ¿cómo visualizan entonces el rol de, ya no va a ser primera dama, pero va a ser la pareja de un presidente o presidenta? Sí. Mirando lo que han sido hacia atrás y lo que viene hacia adelante. No sé, hay experiencias afuera, algunas mujeres quizá que las ve como un referente o algo que le gustaría que quizá por allá vamos. No he visto ejemplos a seguir para, digamos, ser la pareja del presidente sin estar en el gobierno, pero lo que busco es que también creo que hay que verlo de una manera más natural, ¿cierto? Creo que entenderse como pareja, tener una vida privada en conjunto, a la vez tener una profesión, apoyarse mutuamente, es algo que yo creo que la gente también, con lo que la gente empatiza mucho, y más bien el gran cambio que estamos haciendo tiene que ver con la parte más de la estructura del Estado, tiene que ver con temas de probidad, y creo que eso en realidad va variando mucho en los otros países, cómo es que se maneja, ¿ya? Yo creo que el punto que nosotros hicimos es que no por ser pareja de un presidente, esta persona tiene que tener una oficina, una incidencia en la toma de decisiones adentro del palacio, adentro del gobierno, para resguardar la democracia y la legitimidad al final de nuestro sistema político. En verdad no es tanto más que eso, pero lo que sí yo me imagino, como ahora pensando en tu pregunta, es que claro, uno a veces el estereotipo asociado o que se ha asociado a la pareja presidencial, tiende a tener como una mirada más como dócil o más de silencio, más de segundo plano, de la pareja como acompañante, a veces incluso como con elementos de decorativo, de que hay que cuidarlo y de que por eso uno está ahí. Y yo creo que tanto Gabriel como yo contamos con elementos masculinos y femeninos y de cuidados y de justo por eso inventaron esta figura, para que no fuera, entre comillas, como ese el adorno, es que para yo que tuviera creo un que rol. sí, yo creo que más bien
Yo creo que más bien las mujeres siempre han estado involucradas en política, siempre han hecho política, entonces yo creo que más bien empezó así la historia de por qué las mujeres de presidentes también estaban involucradas en sus proyectos, porque en efecto siempre estuvieron involucradas, solo que nunca remuneradamente y nunca reconocidamente. Después se institucionaliza, pero nunca se le paga, y así. Ahora cuando uno mira la historia ve que muchas veces hay mujeres que están detrás y que muchas de las cosas que se planean, tiene que ver con una mujer que fue la que pensó eso y que influye mucho en la pareja. Muchas ¿En este veces. caso también? No, yo diría más bien que en nuestro caso lo que queremos como evitar es que se vea como que el presidente necesita a alguien que lo cuide, cuando la verdad es que él también me cuida a mí. Y yo lo cuido a él, o yo tengo grandes ideas y él también. Entonces, en el fondo no hay que necesariamente como tener un círculo y dividir las partes y cada una por sí sola no puede existir. No, yo creo que no es así, yo creo que nos complementamos mucho, pero podemos cumplir con las mismas funciones y genialidades, digamos, y complementarnos y fortalecernos, pero no en una imagen en la que, y esto también lo digo porque he hablado con muchas niñas, yo me siento responsable también, y esto ya es como más la parte que tú me preguntabas sobre después de las fundaciones, después del palacio, que tiene que ver con esto de los estereotipos, porque yo me empecé a sentir muy responsable por la imagen que también le estamos dando a las generaciones más jóvenes de lo que supuestamente es una pareja, o de qué es lo que es una pareja poderosa, o por qué siempre tiene que ser, digamos, o de dónde viene ese poder, en el fondo. O, ¿cómo? Como de dónde viene ese poder, en este caso por ser la pareja por ejemplo, en lugar de claro, ser elegido, por ejemplo. Claro, como en el fondo, ¿por qué se asume de manera tan normal que una mujer va a dejar su trabajo inmediatamente de lado si es que su pareja gana las elecciones? Yo creo que eso van a quedar todas y todos en libertad de decidirlo. Mi punto es que lo puedan decidir y que sea normal que puedan tomar opciones diferentes y que lo normal deje de ser solo una respuesta. Yo creo que no es bueno que haya solo una versión de lo que es la pareja presidencial, de lo que son las mujeres en política. Creo que hay muchas versiones de las mujeres en política, hay muchas versiones de lo que es una pareja, y está bien que las generaciones más jóvenes, que además en el fondo nos muestran eso, y nosotros como que estamos un poco atrasados quizás en ese sentido de cómo es que estamos mirando las estructuras como tanto de poder como de las estructuras que tenemos sobre el género. Entonces ahí yo creo que pasan cosas que van a dejar de estar tan estereotipadas, y a mí me gustaría contribuir a eso, y el alivio más bien que tú me mencionabas antes como por el cansancio, no es tanto por eso, sino que me genera alivio el tomar decisiones responsables, tanto sobre lo institucional como también sobre la imagen que estamos proyectando a las generaciones más jóvenes de lo que tiene que ser o no una pareja. Mirando lo que ha sido la institución de primera dama, quienes han ocupado ese rol, tenemos algunos planes como Sonrisa de Mujer, por ejemplo, que le cambiaron la vida a millones de mujeres, también de alguna manera Elige Vivir Sano, entre otros programas, independiente si fuera desde la antigua institución de primera dama o lo que venga, ¿le gustaría dejar algún legado así? ¿Algo que cambie la vida de las personas desde la tribuna que sea? Desde ese espacio no. Yo pienso que esos programas fueron importantes, creo que son muy valorables. De hecho, todos los programas, o bueno, varios o muchos de los programas que han surgido ahí, pero como te decía antes, yo creo que la pregunta no es hoy en día, ¿cierto? La pregunta hoy que nos hicimos es, más allá de tener quizás ideas brillantes, ¿soy la persona indicada? ¿Soy la persona legítima para tomar esa decisión desde ese Palacio de la Moneda? ¿O debiera ser un ministerio? ¿Por qué? Bueno, porque la persona electa presidente designa un ministro que tiene todo un equipo que vela por los derechos sociales, por las políticas más universales que buscan garantizar para toda la población un servicio, que están todo el tiempo pensando en todos los temas que, por ejemplo, hoy las fundaciones también abordan temas que existen en los ministerios. Entonces, en el fondo yo creo que preferiría contribuir a que sea el Estado y sus ministerios los que puedan solucionar o proponer esas respuestas,
Y por supuesto que las fundaciones privadas o todas las empresas privadas o los organismos privados o las organizaciones no gubernamentales o sin fines de lucro, etcétera, cualquier organización creo que está, digamos, muy bien y estamos potenciando mucho de eso, de hecho, desde el gobierno, que presente ideas, pero yo pienso que el lugar de la presidencia no es un lugar hoy en día propicio para mantener ahí a fundaciones privadas o tan cercanas a la presidencia, ¿no? ¿Cómo vio esa experiencia? Porque la alianza público-privada, que ya a esta altura es como un cliché, pero se ve, y estando ahí en terreno, generando planes, programas con las fundaciones, con la empresa, vi que en varias de las cosas que ustedes habían anunciado que se hicieron este año, hay muchos convenios con empresas privadas, claro, y que han funcionado muy bien. ¿Cómo ve que va esa relación? ¿Cuánto partido más se le puede sacar? O sea, todo el que se pueda. Pero, entre todas las instituciones, yo no, o sea, en el fondo, creo que los servicios públicos y ¿cómo se llama? El Estado debe velar por una planificación en donde se considera a toda la población, ¿cierto? En todos sus niveles, es decir, independiente del origen de una persona, buscar garantizar el que esa persona pueda acceder a, por ejemplo, derechos básicos sociales. Creo que esa es como más bien la tarea del Estado de velar por aquello, ¿cierto? Bueno, y luego hay instituciones que son privadas que buscan otros objetivos que no tienen esa expectativa de que sean universales sus soluciones, por ejemplo. Y que por supuesto que se puede trabajar en conjunto y eso es lo deseable. A lo que voy es que creo que las funciones son diferentes y complementarias. Y siempre creo que hemos, digamos, potenciado eso no solo con las fundaciones, sino también se está haciendo mucho trabajo desde el gobierno en esa materia. Y creo que también en el tiempo se ha armado como una falsa dicotomía, o se ha construido esa visión de que en el fondo tienen que correr por carriles separados o trabajar por separados. Yo he tenido la suerte este año de poder asistir a muchas discusiones interinstitucionales en donde se está propiciando el relato de la necesidad del trabajo y de la colaboración público-privada, y creo que por supuesto que es una buena línea, pero que por cierto además se viene impulsando hace muchos años. Entonces creo que no es novedad, pero creo que siempre hay que volver a recordarlo porque hay una suerte de idea construida, a mi parecer falsamente, de que no son complementarios. Ya para ir terminando, en base a este camino, tal cual decía, súper intenso, ¿cuáles fueron los momentos más difíciles? ¿Hubo momentos de mucha crítica? ¿Cuándo fue el gabinete de Irene Caramanos, por ejemplo, entre otras cosas? ¿Cuáles fueron los momentos más duros y los que generaron mayor aprendizaje? Qué buena pregunta. Porque eso queda para después también. Sí, yo creo que el mejor aprendizaje es que cuando se generan debates en el espacio público, se ponen sobre la mesa argumentos y perspectivas que quizás en el fondo no se hubieran puesto a la luz o sobre la mesa si es que no se genera algo que genere ese debate, ¿cierto? Y la verdad es que uno en política siempre aprende más mientras más perspectivas diversas se pongan sobre la mesa. Y yo además, en cuanto al debate que se ha generado este año en distintos momentos y sobre distintos temas en torno a mi persona, en realidad he estado de acuerdo con argumentos, digamos, de distintos lados políticos. La verdad es que me ha parecido más bien valioso que se generen debates porque eso visibiliza un tema, y cuando se visibiliza un tema es posible cambiarlo. Y yo en el fondo, teniendo el objetivo de cambiar el rol, sobre todo institucional, de la primera dama, o también su rol como estereotipado, la verdad es que aprendí a alegrarme mucho por el debate que se pudo generar, porque eso me permitió también, o nos permitió, trabajar con esa visibilización. Hablamos con muchas personas de muy diversos sectores, justamente porque uno encuentra acuerdos. Uno está mucho más de acuerdo de lo que ¿Cambia la percepción del acuerdo? El acuerdo era una palabra que estaba bien tachada hace no tanto. ¿Cómo? La palabra acuerdo. ¿Ya? Estaba como demonizada hasta hace poco tiempo y ha ido cambiando la percepción a nivel de gobierno, de personas, de políticos, de todo, ¿no? Estando ahí adentro, ¿se revaloriza? No, yo creo que las palabras pueden agarrar cierta connotación en distintos momentos y coyunturas, pero llegar a acuerdos en política es una de las principales funciones de un político.
sobre todo con posiciones diversas o perspectivas diversas, llegar a acuerdos para, por ejemplo, tú llegas a una reunión conmigo y pones tu perspectiva sobre la mesa, y yo pongo la mía, y la decisión que tomemos va a ser una tercera cosa. O sea, no se trata de ganar la tuya o la mía, sino que va a salir una tercera posición, y si es que en el fondo el acuerdo es que tú y yo, habiendo llegado con otra posición, vamos a ir a defender para afuera esa decisión que tomamos juntas. Claro, que nos deja razonablemente contentas o en parte contentas, porque obviamente alguien Porque lo todo va a acordamos, tener que ceder un porque poco. lo acordamos. ¿Qué viene ahora? Y ahora sí, para cerrar, ¿qué viene ahora mañana en su nueva vida? O sea, hay una salida importante del Palacio. Mañana voy a recorrer todos los equipos del Palacio, y la verdad es que algo que uno no ve necesariamente es los grandes equipos detrás de todo lo que los políticos en el fondo logran expresar. Hay equipos gigantes por detrás que respeto mucho, así como respeto la institución y por el motivo por el cual tomé la decisión de trabajar por este año en el Palacio, y por eso quisiera también despedirme bien de ellos y de ellas. Y viene seguir cerrando los procesos que falten, pero en realidad con el anuncio del cierre de la coordinación se hace efectiva la salida del Palacio, tanto de mi parte como la del equipo, y una nueva etapa, inicia una nueva etapa. ¿Está leyendo algún libro? Varios. ¿Cómo cuáles? ¿Le podría recomendarnos para quienes? Estoy leyendo Come Tierra, de una autora argentina. Estoy leyendo también en este momento sobre feminismos de Sara Ahmed, que es un libro que ya había leído antes, pero que me hizo mucho sentido ahora este año nuevamente. ¿Qué más estoy leyendo? Había uno más. Estoy leyendo Recuerdos de mi inexistencia, de Solnit. Y empecé por fin a leerme el nuevo libro de las tesis, porque también, para que todos sepan, sacaron un nuevo libro que les recomiendo mucho, porque su formato es muy entretenido. Además es un poco denso, pero creo que nos confronta también con temáticas que hay que abordar como sociedad, y creo que hay que pensar mucho en cómo vamos a trabajar para evitar la violencia contra las mujeres y contra todas las diversidades sexogenéricas. Y creo que ese libro, en el fondo, también es un aporte en ese sentido. Muchísimas gracias, Irina, por Gracias haber estado a ti. con nosotros. Los dejamos a todos invitados a seguir informándose aquí en emol.com.